Capítulo 1. El llamado del silencio. Cuando todo hace ruido, es el alma la que susurra, hay una frecuencia que no se capta con los oídos, ni se mide con tecnología, ni se ve con los ojos. Es un pulso sagrado que atraviesa tu pecho cuando todo parece agitado, cuando el mundo corre y tú sientes dentro un anhelo que no puedes explicar. Es una voz suave que no interrumpe, pero tampoco se calla. No grita, porque no necesita imponerse. Solo se deja sentir cuando por fin dejas de correr, cuando dejas de explicar, cuando por un momento el mundo exterior deja de dictar tu realidad. Esa voz es el llamado del silencio, y aunque durante años hayas aprendido a ignorarla, si llegaste hasta aquí es porque algo dentro de ti ya empezó a escuchar. No se trata de magia, no se trata de misticismo lejano. Se trata de algo tan humano, tan íntimo, tan visceral, que duele cuando lo olvidas. Lo que llamamos silencio no es solo la ausencia de ruido. No es un lujo para los monjes o para quienes tienen vidas simples. El silencio es el espacio donde se ordena tu energía, donde regresas al cuerpo, donde tu campo se limpia, donde el alma respira sin interferencias. El silencio es, en realidad, tu frecuencia natural, antes de que el mundo te contaminara con urgencias, exigencias y pensamientos que no te pertenecen. Vivimos rodeados de ruido, pero no el ruido obvio, no el de la calle o el de las notificaciones. Me refiero al ruido invisible, ese murmullo constante que ocurre dentro de ti y que se disfraza de pensamiento útil, pero que en realidad solo genera desgaste. Es esa voz interna que no para, que repite, que duda, que compara, que imagina lo peor, que exige más y más sin que nada nunca sea suficiente. Es ese zumbido mental que se vuelve parte de tu fondo de pantalla diario, que no te deja estar ni siquiera cuando todo está aparentemente bien. Ese ruido no se nota, pero consume, drena tu energía, roba tu claridad, te aleja del cuerpo, te hace vivir en la cabeza. Y vivir en la cabeza es vivir desconectado. Por eso, este libro no es solo una reflexión, es un manual vibracional, un recordatorio, un mapa de regreso. No regreso al pasado, no regreso a una fantasía, regreso a ti, a tu centro, a tu poder silencioso. Porque hay un punto en tu interior donde ya no hay ansiedad, ni pensamientos repetitivos, ni historias mentales. Un punto donde simplemente eres. Ese lugar existe, no lo tienes que construir, solo lo tienes que encontrar. Y ese lugar no está en el futuro, no está después de cumplir metas, ni en la cima de ninguna montaña. Está aquí, está ahora, está en ti. Pero para llegar a él necesitas atravesar capas de pensamiento, de juicio, de interpretación. Necesitas comenzar a ver con claridad el sistema de ruido en el que has estado inmerso, sin darte cuenta. Necesitas dejar de normalizar el caos, dejar de decir que así es la vida, como si vivir mentalmente agotado fuera natural, porque no lo es. Lo que es natural es la quietud interna. Lo que es natural es la claridad. Lo que es natural es la presencia. Todo lo demás es programación, es hábito colectivo, es desconexión aprendida, pero puede desaprenderse, y en eso consiste convertirte en el guardián de la calma, en recuperar tu trono interior, en volver al lugar desde donde tú decides qué energía habitar. La pregunta no es si puedes vivir en silencio interno. La pregunta es si estás dispuesto a soltar lo que te impide llegar, porque el silencio no se logra agregando más cosas, más técnicas, más rituales. Se alcanza cuando quitas capas, cuando dejas de reaccionar a todo, cuando dejas de estar disponible para el drama energético de los demás, cuando dejas de confundir pensamientos con verdad, cuando aprendes a detenerte, respirar y observar. Y no necesitas cambiarlo todo para empezar. Solo necesitas una cosa, hacer espacio,
Un momento al día donde no hagas nada. Un minuto de conciencia plena antes de responder. Un pequeño altar mental donde el ruido no tenga permiso de entrar. Ese espacio, por pequeño que parezca, es una grieta de luz. Por esa grieta empieza a entrar tu verdad. Por esa grieta empieza a colarse el susurro del alma que dice: aquí estoy, siempre estuve, solo necesitabas callarte para oírme. El mundo actual te empuja a estar siempre encendido, conectado, disponible. Te vende la multitarea como virtud, te premia por producir más, pero tú no eres una máquina. Tú eres un campo vibracional vivo, y ese campo necesita silencio como necesita agua. Si no le das espacio, se satura, se ensucia, se llena de información que no es tuya, y entonces empiezas a sentir ansiedad sin causa aparente, fatiga mental constante, tristeza que no entiendes. Todo eso no es falla, es llamado. Tu energía está diciendo: necesito volver a casa, necesito silencio. Necesito sintonizarme otra vez con lo real, y lo real eres tú, pero tú sin interferencias, así que este capítulo no es solo una introducción, es una puerta abierta, una invitación a algo más profundo. Aquí no hay promesas vacías, no, se trata de eliminar todos tus pensamientos para siempre, se trata de recordar que no eres ellos, que puedes estar en calma aun cuando haya ruido afuera, que puedes moverte sin agitarte, que puedes hablar desde el silencio, que puedes pensar sin perderte, que puedes vivir con la mente sin vivir en ella. Aquí comienza el camino de regreso a tu centro. Y este camino no se recorre corriendo, se recorre en presencia, se recorre deteniéndote, se recorre respirando, se recorre en silencio. Y si tu alma ya empezó a susurrarte que es hora de escuchar, de limpiar, de elegir otra frecuencia, entonces ya estás caminando, ya eres el guardián, solo tienes que recordarlo. Capítulo 2. Ruido invisible. El enemigo no siempre grita, a veces se disfraza de pensamiento. No todos los enemigos son estruendosos. No todos los obstáculos son visibles. No todos los ataques llegan con violencia. Algunos de los mayores saboteadores de tu paz viven disfrazados. Caminan contigo, se expresan en tu voz interna, se presentan como ideas normales, se confunden con análisis, con preocupación, con lógica, y lo más inquietante es que tú los repites sin notarlo. Les das espacio, los alimentas, los crees tuyos, porque no suenan como amenaza, suenan como yo soy así. Pero no lo eres, porque detrás de ese murmullo constante, detrás de ese zumbido mental que parece inocente, está uno de los enemigos más poderosos de tu esencia, el ruido invisible. Este ruido no necesita parlantes, no necesita volumen, no necesita siquiera palabras elevadas, solo necesita que tú no estés presente. Se cuela en la brecha entre tu acción y tu atención, entra cuando dejas de estar en ti, y entonces empieza a operar, a repetir lo que no pediste, a activar pensamientos que no limpian, sino que ensucian. Se disfraza de productividad, pero es ansiedad. Se disfraza de análisis, pero es parálisis. Se disfraza de razonamiento, pero es duda crónica. Y cada pensamiento, aunque parezca inofensivo, consume energía, consume claridad, consume presencia. El ruido invisible es el sistema mental automático que heredaste sin darte cuenta. Aprendiste a pensar desde el miedo, desde la comparación, desde el juicio, desde la urgencia. Aprendiste a llenar cada silencio con narrativas internas, a llenar cada espacio con explicaciones, a sobreanalizar todo, incluso lo que se siente claramente. Aprendiste que si no estás pensando algo, estás perdiendo tiempo. Y así, tu mente se convirtió en un campo minado, cada pensamiento, una explosión suave que fragmenta tu atención.
cada microdiálogo interno, una distracción más del momento presente, pero tú no eres tu mente. Tú no eres esa voz repetitiva que te dice que no puedes, que no es suficiente, que no llegas, que no debes parar. Tú eres el espacio donde esa voz ocurre. Tú eres la conciencia que observa ese pensamiento, no el pensamiento en sí. Pero mientras no lo veas, el ruido será tu dueño. Mientras no lo reconozcas como ruido, vivirás creyendo que esa narrativa constante es normal, es útil, es necesaria. Y entonces vivirás agotado sin hacer nada, saturado de ideas, sin haber tenido una sola idea propia en días. Porque cuando el ruido toma el control, no piensa contigo, piensa por ti. Reconocer el ruido invisible es un acto de poder, no para eliminarlo con violencia, sino para verlo con conciencia, porque una vez que lo ves, ya no te puede gobernar. Una vez que lo nombras, deja de operar en la sombra. La mente que corre sin freno necesita inconsciencia para mantenerse en marcha, pero tu luz de presencia la detiene, la ralentiza, la ordena, no desde el control, sino desde la observación. Y ahí empieza la verdadera liberación, cuando aprendes a distinguir qué pensamientos merecen ser escuchados y cuáles solo están repitiendo un guión viejo, desgastado, ajeno. El ruido invisible te dice que necesitas hacer más, demostrar más, entender más, pero en realidad lo que necesitas es estar más, estar en ti, estar en el cuerpo, estar en tu respiración, estar en tu frecuencia, estar en el ahora, no como evasión, sino como anclaje, porque cuando estás presente, el ruido ya no tiene dónde esconderse, porque la presencia es silenciosa, pero no pasiva, es activa, es consciente, es poderosa. Es lo que te permite ver que detrás del pensamiento hay un espacio de quietud que siempre estuvo disponible, pero que no podías habitar porque estabas demasiado ocupado pensando. Y ahí es donde empieza tu práctica como guardián de la calma. No cuando logras acallar todo, sino cuando aprendes a escuchar el ruido sin perderte en él. Cuando puedes decirte, esto que estoy pensando, ¿me ayuda o me agita? ¿Me conecta o me enreda? ¿Viene de mi centro o de mi herida? Cuando haces esas preguntas, estás cambiando la frecuencia. Estás tomando el trono de tu conciencia. Estás saliendo del personaje mental y volviendo al ser esencial. Y ese regreso, aunque se dé en medio del caos, es la calma misma. Calma misma. No necesitas tener una mente vacía. Necesitas tener una mente alineada, una mente que respete tus espacios, que no se interponga entre tú y la vida, que no transforme cada momento en una película mental, una mente que sirva a tu conciencia, no que la controle. Y para llegar a eso, necesitas práctica, necesitas pausa, necesitas honestidad, necesitas darte cuenta de cuánto ruido llevas dentro y empezar a soltarlo, capa por capa. Haz una pausa ahora mismo, cierra los ojos por un instante. Observa, ¿qué estás pensando en este momento? ¿Es útil? ¿Es real? ¿Es tuyo? ¿Te está acercando a ti o alejando? Esa pausa es el inicio del silencio. Ese momento de honestidad es un microacto de libertad. Porque no se trata de eliminar la mente, se trata de dejar de ser su rehén. Y eso solo ocurre cuando te detienes, respiras y decides volver al cuerpo, a la hora, al espacio que existe entre un pensamiento y otro. En ese espacio no hay ruido, en ese espacio hay verdad, en ese espacio estás tú. Capítulo 3. El muro de pensamientos. No puedes avanzar mientras hablas contigo mismo sin tregua. Imagina querer avanzar por un camino, pero justo delante de ti, invisible y silencioso, se alza un muro. No es de ladrillos, no es de hierro, no tiene forma definida, pero está ahí, se interpone entre tú y la claridad, entre tú y la acción verdadera, entre tú
y el ahora. Ese muro no grita, no se impone con fuerza. Al contrario, se presenta como algo necesario, como algo útil. Ese muro está hecho de pensamiento constante. Y tú, como millones de personas, llevas años caminando dentro de él, sin darte cuenta de que no estás avanzando, sino repitiendo bucles mentales dentro de la misma prisión. El muro de pensamiento se construyó poco a poco. Se formó con cada preocupación no resuelta, con cada análisis repetido 1000 veces, con cada frase que te dijiste una y otra vez como si fuera verdad absoluta. No soy suficiente. Tengo que hacerlo mejor. ¿Y si no sale bien? Tengo que tener todo claro antes de moverme. Cada una de esas frases, cada una de esas dudas se convirtió en un ladrillo invisible. Y lo más inquietante es que tú mismo los colocaste, creyendo que pensar más te daría seguridad. Pero lo que ganaste no fue claridad, fue cansancio, parálisis, ruido, y aquí está la verdad cruda. Pensar sin descanso no es inteligencia, es ansiedad, es programación, es un intento desesperado de controlar lo incontrolable. Tu mente, en su intención de protegerte, se volvió una máquina de anticipar, de suponer, de recrear el pasado y simular futuros posibles, como si eso te hiciera más fuerte. Pero lo único que logró fue sacarte del presente, porque mientras estás atrapado en ese diálogo interno interminable, no estás viviendo, no estás creando, no estás sintiendo, no estás aquí. El muro no solo te impide avanzar, te hace creer que pensar es hacer, y eso es una trampa. Puedes pasar días enteros pensando en cambiar algo sin mover un dedo. Puedes pasar semanas soñando con transformarte sin dar un paso real, y eso agota. Porque la mente no descansa cuando no decides. La mente no se calla mientras espera. Sigue y sigue y sigue. Y tú, sin saberlo, quedas preso de una espiral que se alimenta de sí misma. Te dices que necesitas claridad, pero lo que necesitas es pausa. Te dices que necesitas respuestas, pero lo que necesitas es espacio. Este es el momento de mirar con honestidad. ¿Cuántas veces te hablas a ti mismo sin parar? ¿Cuánto de lo que piensas en realidad no te sirve, sino que te encierra? ¿Cuántas decisiones pospones porque esperas una certeza que nunca llega? La mente hiperactiva siempre te dirá que falta algo, que aún no es el momento, que no sabes suficiente, que podría salir mal, pero no es la realidad la que te frena. Es el muro de pensamientos que tú mismo sigues alimentando. Desmontar ese muro no se hace luchando contra los pensamientos. No, se hace pensando diferente, se hace saliendo del juego, se hace observando sin engancharte, se hace respirando en vez de reaccionar, se hace dejando de hablarte por un instante y simplemente estando. Porque en ese instante en que no te repites nada, en ese segundo donde hay solo presencia, el muro se agrieta, porque el silencio interior no necesita argumentos, solo necesita que dejes de pelear con lo que sientes, solo necesita que te detengas. La mente necesita un capitán, y ese capitán no es otro pensamiento, es tu conciencia. Despierta, esa parte de ti que puede mirar el pensamiento sin creerlo ciegamente, que puede elegir si darle fuerza o dejarlo ir. Esa conciencia no grita, no se impone, pero si la entrenas, se vuelve la energía más poderosa de tu vida. Porque desde ahí puedes decidir cuándo pensar y cuándo no, cuándo actuar y cuándo esperar. Desde ahí ya no reaccionas. Respondes, y cuando respondes desde el centro, el muro pierde fuerza, porque el muro solo se sostiene si tú crees que cada pensamiento merece tu atención absoluta. Empieza por observar. Detente varias veces al día y pregúntate, ¿estoy aquí o estoy en la mente? ¿Estoy en el momento o estoy dentro del muro?
Si estás pensando lo mismo una y otra vez, si sientes que no puedes decidir, si hay una tensión en el pecho que no se explica con palabras, es porque estás atrapado. No te castigues por ello. Solo vuelve. Respira profundo. Mira a tu alrededor. Nómbralo. Esto es un pensamiento, no soy yo. Y así, poco a poco, aprenderás a bajar la voz mental sin violencia, a elegir el silencio sin miedo, a recuperar tu energía sin huir del pensamiento, sino colocándolo en su lugar. La mente debe ser una herramienta, no un amo, y tú tienes el poder de reeducarla, de enseñarle que no todo debe analizarse, que no todo debe resolverse ahora, que no todo necesita una historia, porque cuando eliges la calma, cuando eliges la presencia, el alma empieza a hablar, y su lenguaje no es verbal, es certeza, es intuición, es sensación pura. No necesita repetirse, no necesita convencerte. Solo necesita que tú calles lo suficiente para escucharla. Hoy puede ser el día en que dejes de construir ese muro. Hoy puede ser el día en que te sientes contigo en silencio y digas, no quiero seguir viviendo atrapado en mi cabeza. Quiero respirar, quiero habitarme, quiero caminar sin repetirlo todo por dentro. Quiero recuperar la belleza de estar en paz, porque la paz no es un premio para quien piensa mucho. La paz es el regalo para quien se atreve a no pensarlo todo. Y ese regalo ya está aquí. Solo tienes que abrir el espacio para recibirlo. Capítulo 4. Respira y vuelve. El aliento es el puente entre tu caos y tu calma antes de que el pensamiento aparezca, antes de que las palabras se formulen, antes de que tomes cualquier decisión. Ya estás respirando. La respiración es el primer acto de la vida y, muchas veces, el último que recordamos usar conscientemente. La damos por sentada, la automatizamos, la dejamos en segundo plano. Pero cuando el mundo se desordena, cuando tu mente se satura, cuando tus emociones se desbordan, cuando te pierdes en la velocidad de lo externo, hay algo que siempre está contigo, esperando que vuelvas. Tu respiración, tu aliento, tu puente secreto, tu ancla, tu casa. El aliento es más que una función fisiológica, es un código de acceso a tu frecuencia energética más profunda. Es la cuerda sutil que une tu cuerpo con tu mente con tu emoción con tu alma. Respirar con conciencia no es respirar más fuerte, es respirar con presencia, es dejar de correr por dentro, es llevar luz al espacio interno donde todo se ha contraído por tensión, miedo o exceso de pensamiento. Porque cuando respiras de verdad, algo se afloja, algo se ordena, algo se recuerda. Vivimos gran parte de nuestras vidas desconectados de la respiración, no porque no la necesitemos, sino porque nos hemos desconectado de nosotros mismos. Cuando estás estresado, respiras corto. Cuando estás ansioso, respiras rápido. Cuando estás angustiado, apenas respiras. El cuerpo responde a tu estado mental y tú crees que es al revés. Pero si inviertes el proceso, si eliges respirar diferente, incluso sin cambiar nada más, tu estado empieza a cambiar. Tu campo se reacomoda. Tu sistema nervioso responde. Porque el aliento es el control remoto de tu energía. Y lo has tenido en tus manos todo este tiempo. No necesitas técnicas complejas, no necesitas retiros, solo necesitas recordar. Cada vez que te pierdas en el ruido mental, vuelve al cuerpo, vuelve al aire que entra por tu nariz, vuelve al movimiento suave de tu pecho, vuelve al ritmo de tu exhalación. Y ahí, en esa vuelta simple, empieza a disolverse el caos. No porque haya desaparecido el mundo exterior, sino porque tú regresaste a ti. La respiración consciente es tu refugio portátil. Está contigo en medio del tránsito, está contigo en una conversación difícil,
Está contigo cuando no sabes qué hacer. No tienes que irte a ningún lado para calmarte, solo tienes que entrar. Y entrar en este camino no es alejarte del mundo. Es alejarte del desorden interno para poder volver a habitar el mundo desde otro lugar, desde la coherencia, desde el centro, desde la presencia que no se negocia. Una respiración profunda puede ser más poderosa que 1000 pensamientos. Una exhalación consciente puede vaciar más ansiedad que horas de diálogo interno. El cuerpo lo sabe, la mente a veces lo olvida. Por eso necesitas entrenar el arte de volver. Volver sin juicio, volver sin expectativa, volver simplemente porque el silencio interior no se alcanza pensando más. Se alcanza respirando mejor. Haz la prueba ahora. Deja de leer por un instante. Cierra los ojos. Inhala lento. Exhala aún más lento. Observa. No fuerces nada. Solo permite. Repite unas cuantas veces. Siente si el cuerpo cambia. Siente si el ruido mental baja el volumen. Siente si algo dentro de ti se ordena. Esa es la magia del aliento. No viene de afuera. No depende de nadie. Está en ti, esperando que lo conviertas en tu aliado. Hay una respiración para cada estado. Y también hay un estado para cada respiración. Cuando aceleras, el cuerpo cree que está en peligro. Cuando respiras corto, el alma siente que no hay espacio. Cuando contienes el aire, tu energía se estanca. Pero cuando respiras profundo, largo, consciente, todo cambia, porque tu campo vibracional entiende el mensaje. Ya no estamos reaccionando, estamos eligiendo. Y desde ahí, todo es posible. Desde ahí, puedes responder sin prisa, amar sin exigencia, actuar sin agitación, callar sin miedo, caminar sin peso. El caos no va a desaparecer del mundo, pero tu forma de habitarlo puede cambiar radicalmente. La respiración consciente es tu escudo, tu bálsamo, tu espada, tu medicina. No tienes que hacerlo perfecto, solo tienes que hacerlo real. 1 minuto al día, 3 minutos antes de dormir, 5 respiraciones antes de hablar. Una pausa antes de ceder al impulso de reaccionar. No necesitas más tiempo. Necesitas más presencia, y si un día todo te parece demasiado, si el ruido es insoportable, si la mente vuelve a construir muros, si el cuerpo está tenso y el alma parece lejana, recuerda estas 3 palabras. Respira y vuelve, vuelve. A ti vuelve a la hora, vuelve al centro donde el guardián de la calma te espera, y ese guardián eres tú. Capítulo 5. El observador despierto. No eres lo que piensas, eres quien se da cuenta de que piensa. Durante años creíste que tú eras esa voz que habla todo el tiempo dentro de tu cabeza, esa que comenta, que interpreta, que anticipa, que recuerda, que compara, que analiza sin parar. Esa voz que nunca duerme del todo, que incluso sueña por ti. Creíste que tú eras esa narración constante que pone palabras a todo lo que ves, que etiqueta cada sensación, que opina sin que nadie le pregunte. Le diste tanto poder que olvidaste una verdad simple y radical. Tú no eres esa voz, tú eres quien escucha esa voz, quien la observa, quien puede darse cuenta de que está pensando. Y esa distancia, aunque invisible, lo cambia todo. Este capítulo no trata sobre eliminar pensamientos, trata sobre algo más profundo, más liberador, más poderoso, dejar de creerte todos los pensamientos. Porque pensar no es el problema es no saber qué estás pensando. El problema es identificarte tanto con la mente que olvidas que hay algo más profundo en ti que simplemente piensa. Ese algo es tu conciencia. Es el testigo interno, es el observador silencioso, y ese observador no necesita palabras para saber, no necesita razonar para comprender, no necesita juzgar para discernir, solo presencia.
Cuando empiezas a observar tu mente en lugar de ser arrastrado por ella, algo se rompe. Se rompe el hechizo. Se rompe la ilusión de que estás obligado a seguir cada pensamiento. Se rompe la idea de que todo lo que piensas es cierto, y en ese espacio que se abre entre tú y tu mente, aparece una luz, una ligereza, una claridad que no viene de pensar más, sino de pensar menos, o mejor dicho, de pensar con libertad, porque ya no estás dentro de la mente, estás mirando la mente desde fuera. Esa es la práctica del observador despierto, y es una práctica diaria. No se trata de lograrlo una vez y ya, se trata de entrenarte a mirar. Cada vez que aparece un pensamiento, en vez de seguirlo, detente y míralo. Observa su forma, su energía, su intención. Pregúntate, ¿esto me pertenece? ¿Esto me ayuda? ¿Esto es una verdad o una proyección? ¿Esto es mío o lo absorbí de la fuera? No respondas desde la cabeza, solo observa. No necesitas explicarlo, solo necesitas reconocerlo como un pensamiento, no como una orden. La mente repetitiva se fortalece cuando no la observas, se alimenta de tu inconsciencia, pero cuando la miras desde el testigo, pierde fuerza. Deja de ser un torrente imparable y se convierte en una corriente que puedes redirigir. Es como si antes fueras el personaje atrapado en la película y ahora pasaras a ser el espectador consciente. Sigues viendo la película, sí, pero ya no te crees todo lo que pasa. Puedes soltar el drama, puedes ver la escena sin convertirla en identidad. Puedes vivir sin dejar que la mente lo pinte todo de urgencia, de carencia o de peligro. Este observador no es frío ni indiferente. Al contrario, es la parte más presente y amorosa de ti. Es la que no se engancha con el juicio. Es la que no necesita tener razón. Es la que puede ver sin reaccionar, sentir sin aferrarse, pensar sin perderse. Es tu alma en modo testigo. Es tu energía más pura, y cuanto más habitas ese estado, más espacio hay dentro de ti. Más silencio, más calma, más poder real. Porque el poder no está en controlar todo lo que piensas, está en no dejar que todo lo que piensas te controle a ti. En la práctica, puedes activar al observador en cualquier momento. Cuando estás caminando y te descubres atrapado en una historia mental, haz una pausa, respira, observa. Estoy pensando que esto va a salir mal. Ok, solo es un pensamiento. Cuando te sientas ansioso, detente y mira. Mi mente está generando escenarios futuros que no han ocurrido. Lo veo, no soy eso. Cada vez que haces eso, rompes la identificación y en esa ruptura hay libertad, porque ya no reaccionas desde el miedo, ya no actúas desde el juicio, ya no decides desde la mente, sino desde la conciencia. El observador no borra la mente, la pone en su lugar, le dice, gracias por tus ideas, pero no necesito seguirte en todo. Y la mente, cuando no es el centro del sistema, se relaja. Ya no necesita pelear. Ya no necesita repetir lo mismo una y otra vez. Aprende que hay algo más sabio gobernando, y eso que gobierna eres tú, no el tú mental, el tú esencial, el que siempre estuvo ahí, debajo del ruido. Recuerda, tú no puedes controlar qué pensamientos llegan, pero puedes decidir cuáles te habitan. Puedes elegir si alimentarlos o dejarlos pasar. Puedes ser río o puedes ser piedra. Y esa elección solo ocurre cuando despiertas al observador, no como técnica, sino como identidad energética. Porque tú no viniste a este mundo para ser víctima de tu mente. Viniste a encarnar la conciencia que observa, y desde ahí todo cambia. Así que haz de este capítulo un ritual. Obsérvate cada día, entrena la mirada interna, siéntate unos minutos en silencio, deja que los pensamientos vengan, pero no te vayas con ellos. Quédate, respira, mira,
y repítete como un mantra suave: esto es solo un pensamiento, y yo soy quien lo ve, ese que lo ve, ese que lo siente, ese que permanece cuando todo pasa, ese eres tú. Capítulo 6. La maestría de la hora. Solo en el presente puedes escuchar la voz de la calma. Vivir sin presencia es vivir dividido. Es estar aquí físicamente, pero mentalmente en otro lado. Es hablar mientras piensas en otra cosa. Es comer sin saborear, caminar sin sentir los pies, mirar sin ver, escuchar sin oír. Vivir sin presencia es estar en piloto automático, moviéndote por costumbre, reaccionando por impulso, eligiendo desde la prisa. Y cuando eso ocurre, la vida se vuelve una sucesión de escenas sin raíz. Todo pasa rápido, pero nada se siente de verdad. Todo se repite, pero no se habita. Y tú, sin darte cuenta, te transformas en un cuerpo funcional, pero deshabitado. En cambio, cuando estás presente, todo se reorganiza. El tiempo se ralentiza, la mente se silencia, el cuerpo respira diferente, las decisiones ya no se fuerzan, surgen. Las emociones no se reprimen, se entienden. La energía deja de correr caótica y empieza a alinearse, y es que en el presente, el ahora, el único instante real que existe, no hay miedo, porque el miedo vive en lo que aún no pasó. No hay culpa, porque la culpa habita lo que ya fue. No hay ansiedad, porque la ansiedad es una proyección. En el presente no hay carga, solo hay verdad, solo hay silencio, solo hay poder. Pero llegar a ese estado no es automático. Requiere práctica, requiere coraje, porque al ego no le interesa el presente. Lo aburre. No puede proyectarse ahí. No puede construir historias, no puede compararse. El ego quiere la adrenalina del futuro o el drama del pasado, y para mantenerte atrapado necesita sacarte de la hora. Te hará creer que ya sabes esto, que estar presente no cambia nada, que no tienes tiempo para detenerte. Pero eso es ruido, y tú ya sabes que el ruido es el enemigo silencioso. La verdadera calma, la que se sostiene aunque afuera haya caos, solo vive en el presente. No hay otro sitio donde pueda habitar, porque la calma no es una meta futura, no es una etapa que alcanzar cuando todo esté resuelto. La calma es una vibración que se activa cuando tú estás completo en este instante, cuando no te estás juzgando, ni empujando ni buscando otra cosa, cuando simplemente eres, sin adornos, sin prisa, sin historias, solo tú respirando ahora. Y este ahora no es un concepto poético, es una experiencia tangible, es sentir tu cuerpo en la silla, es observar tu respiración sin querer cambiarla, es masticar la comida sintiendo su textura, es mirar a alguien y realmente verlo. Es lavar los platos sin estar discutiendo contigo por dentro. Es estar en lo que estás. No importa lo que sea. Si estás ahí con todo tu ser, ese instante se convierte en tu templo, porque la maestría de la hora no necesita silencio externo, necesita presencia interna. ¿Y cómo se entrena esa presencia? Deteniéndote, volviendo, observando, entrando en el cuerpo, saliendo del pensamiento, desafiando la urgencia, haciendo una sola cosa a la vez, respirando antes de responder, caminando lento a propósito, mirando al cielo 5 segundos más, tocando tu pecho para recordar que estás vivo. No necesitas hacerlo perfecto, solo necesitas hacerlo real, porque no es la cantidad de momentos presentes lo que transforma tu vida, sino la calidad con la que habitas cada uno. Y cuando entrenas esa calidad, tu frecuencia cambia. Literalmente. Tu campo energético se expande. Tu vibración se eleva. Tu sistema nervioso se regula.
Tu intuición se activa, tu voz se suaviza, tus ojos se limpian, porque estar presente es como lavar tus sentidos. Y cuando tus sentidos están limpios, puedes escuchar lo que siempre estuvo ahí, pero no podías oír: la voz de la calma. Esa voz no grita, no da órdenes, no se impone. Esa voz no es parte del ruido, es lo que vibra detrás, es lo que emerge. Cuando hay espacio, cuando por fin dejas de correr, cuando por fin dejas de exigirte, esa voz dice cosas simples: estoy aquí, todo está bien por ahora, puedes descansar, eres suficiente tal como estás. Y cuando escuchas eso, algo dentro de ti se entrega, se suelta, se reconcilia, porque la calma no se construye, se recuerda. Y se recuerda aquí, no mañana, no después, ahora. Vivir desde el ahora no significa desconectarte del futuro ni negar tu pasado. Significa no habitar más en ellos. Significa soltar la obsesión de controlar y la costumbre de repetir. Significa elegir estar despierto mientras vives, no como un esfuerzo, sino como una decisión energética. Porque el alma solo puede manifestarse en el ahora, es su único canal. El resto es ego, es mente, es historia, pero el alma solo vive en presente. Y tú viniste a encarnar el alma, no a sobrevivir el día, no a correr sin rumbo, no a actuar como un sistema. Viniste a sentir la vida real mientras sucede, así que empieza con un pequeño acto de presencia. Ahora, sí, justo ahora. Respira, mira tu entorno, mira tu cuerpo, mira lo que está contigo. Detén tu mente un instante, siente. No pienses, no proyectes, no evalúes, solo siente lo que hay. Y ahí, en ese espacio sin prisa, sin juicio, sin palabras, esa paz que tanto buscabas, ya está. Capítulo 7. Silencio interno. No es ausencia, es poder. A lo largo de tu vida te han enseñado, directa o indirectamente, que el silencio es vacío. ¿Qué es lo que queda cuando se apagan las voces, cuando no hay respuestas, cuando no hay nada que decir? Que el silencio es incómodo, inútil, incluso amenazante. Te acostumbraron a pensar que una persona silenciosa es una persona frágil, introvertida, ausente. En un mundo que premia el ruido, el comentario constante, la rapidez, la opinión inmediata, el silencio se volvió un terreno casi prohibido. Pero lo que no te dijeron es que el silencio verdadero no es ausencia, es poder, y no un poder superficial. No es fuerza bruta, no es dominio sobre otros. Es un poder más antiguo que el lenguaje, más profundo que la palabra, más real que cualquier argumento. Es el poder que emerge cuando dejas de reaccionar, cuando no necesitas tener la última palabra, cuando ya no usas la mente como escudo, cuando te permites existir sin defenderte, sin sobreexplicar, sin demostrar. El silencio interno es una vibración limpia, un estado puro, un campo de energía donde todo se ordena, donde todo respira, donde tú eres sin interferencias. Ese silencio no se encuentra afuera. Puedes estar en una montaña y seguir atrapado en el ruido mental. Puedes estar solo en una habitación y continuar discutiendo contigo. El verdadero silencio es una experiencia interior. Es cuando la mente se rinde, cuando el ego baja la voz, cuando la necesidad de interpretar desaparece y entonces, sin esfuerzo, aparece algo que no puedes poner en palabras, pero que lo llena todo. Ese algo es tu esencia, tu alma vibrando sin interferencias, y su lenguaje no es gritar. Su lenguaje es el silencio que sostiene. El silencio es medicina, es el bálsamo que cura sin tocar, es la pausa que limpia el campo, es la frecuencia en la que puedes ver tu verdad sin distracción.
pero no llega porque lo fuerces. Llega cuando lo permites, cuando eliges parar, cuando eliges estar sin hacer, cuando te sientas contigo no para analizarte, sino para simplemente escucharte sin ruido. Y ahí sucede lo inesperado. No hay drama, no hay lucha, no hay carencia, solo presencia, solo tú, entero, real, calmado. Mucha gente le teme al silencio porque cree que en él encontrará vacío, pero lo que realmente temen no es el vacío, es la verdad. Porque cuando el ruido desaparece, ya no puedes culpar a nadie, ya no puedes esconderte detrás de la justificación, ya no puedes proyectar, ya no hay distracción, solo estás tú con lo que hay. Y lo que hay a veces duele, pero también sana, porque la verdad, cuando se sostiene en silencio, se transforma, no desde la mente, desde el alma. El silencio también es espacio. Es ese lugar donde las ideas llegan sin esfuerzo, donde las emociones se digieren sin palabras, donde la intuición se vuelve fuerte y clara. Cuanto más habitas el silencio, más alineado se vuelve tu campo, porque el silencio ordena, el silencio filtra, el silencio revela. La mayoría de las personas no escucha su sabiduría porque no hacen suficiente espacio. Quieren claridad sin callarse, quieren paz sin detenerse. Pero la paz no llega como un golpe de suerte. Llega como una respuesta al espacio que tú creas para recibirla. Haz del silencio un templo, no solo un momento de meditación. Hazlo parte de tu forma de estar. Hazlo respiración. Hazlo pausa antes de responder. Hazlo parte de tu lenguaje corporal. Hay silencios que dicen más que 1000 palabras. Hay miradas que solo pueden sostenerse cuando dentro hay calma. Hay decisiones que solo pueden tomarse cuando no estás reaccionando, sino sintiendo desde el fondo. Y ese fondo es silencio consciente. Observa cómo el mundo reacciona ante tu silencio interior. Cuando no respondes con urgencia, los conflictos pierden fuerza. Cuando no alimentas el ruido, las tensiones externas se diluyen. Cuando tu energía está en silencio, no eres pasivo, eres magnético, porque la gente siente tu presencia, siente que no estás agitado por dentro, que no necesitas validación, que no buscas dominar, que simplemente estás y eso es irresistible. Este es tu entrenamiento ahora, volver al silencio sin miedo, dejar de llenar cada espacio, dejar de justificarte, dejar de correr internamente, y cuando lo hagas notarás algo sutil pero profundo. El silencio no es vacío, es presencia multiplicada. Es como si cada célula de tu cuerpo recordara su origen, como si tu campo recuperara su forma natural, como si tú mismo te miraras por dentro con ojos nuevos. Tú no necesitas ser más fuerte, más sabio, más elocuente. Tú necesitas estar más en silencio, porque desde ese silencio la claridad llega, desde ese silencio la acción correcta se revela, desde ese silencio la energía se ordena. Desde ese silencio tú vuelves a ti, así que ahora detente, respira, cierra los ojos si puedes y hazte una promesa silenciosa. No seguiré huyendo del silencio, lo haré mi refugio, lo haré mi ancla, lo haré mi hogar. Porque cuando eliges habitar el silencio, te conviertes en su guardián, y un guardián del silencio es también un guardián de su propio poder. Capítulo 8. Tu mente no manda. Recupera el trono. Tú decides qué pensamiento se queda has pasado tantos años dentro de tu mente que probablemente ya no te das cuenta de que le has cedido el mando. De forma sutil, casi imperceptible, te convenciste de que todo lo que piensas es cierto, urgente, valioso. Le diste poder a cada juicio, a cada interpretación, a cada recuerdo que tu mente arrojaba como si fueran verdades sagradas. No por debilidad, sino por costumbre, porque nadie te enseñó que no estás obligado a creerlo todo.
que pensar algo no es lo mismo que sea cierto, que tú puedes decidir qué pensamiento se queda y cuál se va. Sí, puedes elegir, porque la mente no es tu esencia. Es una herramienta de tu conciencia, una herramienta muy poderosa, sí, muy útil cuando está al servicio del alma. Pero cuando la dejas sin supervisión, cuando le entregas el timón, la mente no conduce, te arrastra, y en su viaje arrastra tu energía, tu claridad, tu paz. No por maldad, sino por diseño. La mente está hecha para resolver, para comparar, para anticipar. Su función es proteger, pero no sabe parar, no sabe descansar, no sabe decir, esto no lo necesito pensar más. Por eso necesita una autoridad, y esa autoridad eres tú. Este capítulo es una llamada a recuperar el trono, a dejar de ser gobernado por pensamientos al azar, a dejar de ser un peón dentro de tu propio palacio mental. Porque si no pones límites, la mente seguirá construyendo realidades imaginarias, historias de miedo, escenarios de fracaso, recuerdos distorsionados. Y tú, sin darte cuenta, vivirás dentro de esas ficciones. Reaccionarás a lo que no ha pasado. Sufrirás por lo que ya no existe. Dudarás de ti por palabras que nadie dijo. Porque la mente sin dirección vive fabricando ruido. Y ese ruido tiene costo, cansa, agota, desvitaliza. Te hace estar ocupado sin ser productivo. Te hace vivir tenso, incluso cuando todo está en calma. Te hace correr por dentro cuando por fuera no hay prisa. Pero hay algo que cambia todo, el momento en que te detienes y te dices a ti mismo con toda la claridad del alma, esto que estoy pensando no me manda, esto que estoy pensando lo puedo soltar. Esa es una afirmación sagrada, es el inicio del gobierno consciente sobre tu mundo interno, no para controlar cada pensamiento, eso sería una batalla inútil, sino para recordar que tú tienes el poder de decidir cuál alimentar y cuál dejar ir, porque cada pensamiento que repites crea una realidad emocional. Cada pensamiento que sostienes demasiado tiempo moldea tu cuerpo, tu energía, tu percepción. La mente lanza millones, pero solo tú puedes darles permiso para quedarse. Empieza a practicarlo con honestidad. Observa, escucha lo que piensas durante el día. ¿Qué tono tienen esos pensamientos? ¿Qué intención los mueve? ¿Qué sensación generan? ¿Vienen desde tu centro o desde tu viejo sistema de miedo? ¿Te acercan a ti o te alejan? No tienes que pelear con ellos, solo míralos y elige, no con juicio, con soberanía. Gracias por aparecer, pero hoy no necesito esta historia. Así, uno a uno, vas limpiando tu campo, vas reeducando tu energía, vas reclamando tu trono. El trono no se recupera con agresividad, se recupera con presencia, con firmeza amorosa, con una claridad interna que dice, aquí mando yo, y yo elijo vivir en paz. Porque ya no necesitas tener razón todo el tiempo, ya no necesitas repetir viejas heridas, ya no necesitas imaginar tragedias para sentirte preparado. Puedes soltar, puedes descansar, puedes habitar un espacio interno donde la mente trabaja contigo, no contra ti. Y verás lo que ocurre cuando haces esto. Verás cómo algunos pensamientos se disuelven apenas los nombras. Verás cómo tu cuerpo se afloja cuando dejas de darle cuerda a la duda. Verás cómo recuperas energía simplemente por no engancharte. Porque sí, pensar es parte de vivir. Pero vivir no puede reducirse a pensar. Hay algo más grande, más sabio, más silencioso. Ese algo eres tú, no el tú que habla por dentro, el tú que sabe cuándo callar para escuchar algo más profundo. La mente no se apaga, pero sí se puede alinear, sí puede servirte, sí puede ordenarse. Y eso no requiere perfección,
Requiere práctica, requiere amor, requiere recordar una y otra vez que el trono te pertenece, que tu paz no depende del mundo, que el ruido no es parte de tu esencia, que puedes vivir en calma. Si dejas de obedecer todo lo que piensas, así que haz el gesto. Ahora, respira, cierra los ojos si puedes, escucha la voz interna y pregúntate, ¿quién está decidiendo aquí? ¿Mi mente o mi conciencia? Y después responde con convicción, yo decido, yo elijo, yo me quedo con lo que me sostiene. Ese acto es soberanía energética, ese momento es libertad, y ese tú que elige es el verdadero guardián del trono. Capítulo 9. La paz tiene voz. Hay palabras que sanan, pero solo si nacen del silencio. No todas las palabras nacen iguales. Algunas salen como cuchillos, otras como bálsamos. Algunas apuran, otras contienen. Algunas reaccionan, otras revelan. Pero hay un tipo de palabra que no se fabrica con lógica, ni se construye desde el ego, ni se lanza por impulso. Es la palabra que nace del silencio interno, de ese espacio donde tú ya no estás hablando para defenderte, ni para tener razón, ni para llenar vacíos. Es la palabra que brota cuando ya no hay necesidad de ruido, cuando lo que dices no busca impresionar, sino expresar verdad, paz, coherencia, alma. Y es que, aunque suene contradictorio, la paz también habla. No siempre se queda callada. A veces tiene forma de un no firme, otras veces de un sí liberador. A veces es una frase breve que atraviesa todas las capas de la mente. A veces es solo una mirada, un gesto, una presencia que dice más que 1000 discursos. Porque la voz de la paz no es ruidosa, pero cuando se expresa, sana, ordena, abre, toca. No necesita elevar el tono porque su frecuencia ya vibra alto. No necesita imponerse porque su poder está en su raíz, la coherencia. Cuando vives desconectado de ti, tus palabras salen desde la reactividad. Son impulsos mentales, respuestas automáticas, opiniones fabricadas por el miedo o la prisa. Hablas porque te incomoda el silencio, porque quieres tener la última palabra, porque no soportas no explicar, porque quieres llenar el vacío con algo, aunque no sea verdadero. Pero cuando empiezas a cultivar el silencio interior, algo cambia. No solo hablas menos, hablas mejor, porque ya no necesitas estar hablando todo el tiempo para sentir que existes, porque ya no hablas desde la herida, sino desde la conciencia, y esa diferencia se siente, se percibe. Hay palabras que salen de bocas llenas de ego, y hay palabras que nacen de cuerpos en paz. Las primeras agotan, incomodan, dividen. Las segundas sostienen, reúnen, guían, porque la voz de la paz no busca demostrar nada. No tiene intención de convencer, solo expresa lo que es, sin adornos, sin carga, sin ruido. Imagina por un momento cómo cambiarían tus relaciones si hablaras desde la calma. Si en lugar de reaccionar, te tomaras una pausa. Si en lugar de gritar para tener razón, respirarás para encontrar verdad. Si tu voz no fuera solo una herramienta de defensa, sino un instrumento de presencia. Eso es posible. No es una fantasía espiritual, es una práctica energética, es una elección diaria y empieza donde siempre empieza la verdad, en ti. Porque nadie puede hablar en paz si no ha hecho silencio dentro. Porque las palabras que sanan no se aprenden, se revelan. Surgen solas cuando tú estás alineado. No necesitas aprender guiones, solo necesitas estar contigo lo suficiente como para saber cuándo hablar y cuándo no. Porque muchas veces la frase más sabia es la que no se dice. La respuesta más poderosa es una pausa, y ese gesto, que parece insignificante, es un acto profundo de maestría interior. Hablar desde el silencio no significa hablar despacio.
No significa sonar espiritual. No significa usar frases bonitas. Significa que cada palabra nace de un espacio ordenado. Que lo que dices no viene desde el personaje, sino desde el ser. Que no estás tratando de construir una imagen, sino de mantener la coherencia con lo que sientes. Significa que tus palabras no te desvían de ti, te representan, y eso se percibe. Eso vibra. Haz del silencio tu filtro. Antes de hablar, antes de responder, antes de opinar, entra en ti. Pregúntate, ¿esto nace de la paz o del ruido? ¿Esto construye o destruye? ¿Esto me refleja o me traiciona? No necesitas responder perfecto, solo necesitas responder desde presencia, porque cuando la palabra nace de la hora, cuando no viene de la urgencia mental, sino de la verdad energética, cura, Punky, no solo te cura a ti, también toca al otro, porque la calma, cuando se expresa en palabras, se contagia. Hay frases que desarman muros, hay palabras que abren corazones, hay tonos de voz que limpian una discusión, y todo eso no es estrategia, es coherencia vibracional. Porque cuando tú estás en paz, tu voz también lo está. Y entonces la conversación se vuelve espacio, la comunicación se vuelve puente. El lenguaje se convierte en oración. Este es el poder de la palabra en paz. No impresiona, impacta, no manipula, libera, no reacciona, revela. Y tú tienes acceso a ese poder cada vez que eliges escucharte antes de hablar. No desde la mente, sino desde el centro. No para censurarte, sino para recordarte, porque tú sabes cuando una palabra es verdad. Tu cuerpo lo siente, tu alma lo reconoce. Solo necesitas crear el silencio suficiente para permitir que esa palabra emerja. Haz el ejercicio. Hoy elige hablar menos, escuchar más, y cuando hables, hazlo desde un lugar limpio. Habla desde el cuerpo, no solo desde la cabeza. Habla desde la emoción alineada, no desde el impulso. Habla desde lo que se siente verdadero, aunque no sea perfecto. Y si no hay nada que decir, no digas nada, porque a veces el mayor acto de amor no es lo que se dice, sino el silencio que se ofrece, y en ese silencio, en esa palabra medida, en esa pausa consciente, vive la voz de la paz, y tú puedes ser su canal. Capítulo 10. Calma en movimiento. Estar en paz no es quedarse quieto, es moverse sin agitarse. A veces, sin darnos cuenta, asociamos la calma con inmovilidad. Creemos que estar en paz es no hacer nada, que la serenidad es incompatible con la acción, que para mantener el centro hay que aislarse, retirarse, parar el mundo. Pero esa es solo una parte de la verdad, porque hay una calma más profunda, más poderosa, más real. La calma que se sostiene mientras te mueves. Esa calma que no depende del silencio exterior, ni de un entorno ideal. Esa calma que te acompaña incluso cuando todo alrededor cambia. La verdadera calma no te detiene, te habita mientras caminas. No es una pausa forzada, sino una presencia viva. No es inmovilidad, sino movimiento sin agitación. Es tomar decisiones sin ansiedad, es resolver sin tensión, es actuar sin perderte, es vivir cada momento con el cuerpo activo, pero con el alma anclada, porque tú puedes estar corriendo, atendiendo, resolviendo y seguir en calma. Puedes estar rodeado de estímulos y seguir en tu eje. Puedes vivir a fondo sin dejarte arrastrar por la corriente. Y eso no se logra con más control, se logra con práctica, con una elección energética constante, la de no salir de ti. Porque cuando sales de ti, te fragmentas. Cuando haces sin conciencia, te agitas. Cuando te mueves por reacción, por prisa, por miedo, pierdes poder. Pero cuando actúas desde la raíz, desde el centro alineado, desde la pausa previa, tu acción no es solo efectiva, es sagrada,
porque no estás moviéndote desde la carencia, sino desde la presencia. Y eso, aunque no cambie el qué, cambia completamente el cómo. El mundo actual premia la velocidad, no la conciencia, pero tú no viniste a ser rápido, viniste a ser real. Y lo real no siempre corre, a veces se mueve lento, a veces espera, a veces responde desde otro lugar, no desde la urgencia, sino desde la claridad, no desde la exigencia, sino desde la verdad. Cuando te conectas con esta forma de vivir, algo en tu energía cambia. Ya no estás corriendo todo el tiempo, ya no estás resolviendo por hábito, ya no estás haciendo por miedo a detenerte, estás accionando desde el silencio interior. Y eso se nota, tu cuerpo lo siente, ya no hay nudos en el pecho, ya no hay tensión en los hombros, ya no hay necesidad de estar siempre con el siguiente paso en la cabeza, porque tú estás aquí, aunque camines, aunque produzcas, aunque te enfrentes a situaciones desafiantes. Tú estás en ti, no en el resultado, no en la expectativa, no en la mente ajena, en ti. Practicar la calma en movimiento es un arte. No se trata de forzarte a parecer tranquilo. No se trata de sonreír mientras por dentro estás gritando. Se trata de construir un espacio interno tan sólido, tan vivo, tan limpio, que no se agite ante cada estímulo externo. Se trata de convertirte en el núcleo sereno de tu propio huracán. Porque la vida es movimiento. Lo será siempre. Y tu trabajo no es frenar la vida, es aprender a moverte sin romperte. Empieza por observar cómo te mueves cada día. Lo haces con conciencia, con prisa. ¿Desde dónde nace cada paso? ¿Qué parte de ti lidera tus acciones? Si es el miedo, notarás rigidez. Si es la mente, habrá agitación. Si es la herida, habrá sobreesfuerzo. Pero si es la calma, todo se vuelve más fluido, más claro, más liviano. No porque todo sea fácil, sino porque tú estás distinto. Haz pequeñas prácticas, caminar más lento, masticar con atención, responder después de una exhalación profunda, hablar sin apurarte, mirar al otro mientras lo escuchas sin planear. Tu respuesta. Hacer una tarea simple con toda tu atención, y al hacer eso estarás entrenando un nuevo músculo energético, la presencia activa, una presencia que no necesita aislarse del mundo para mantenerse, que no huye del movimiento sino que lo habita desde el centro, y entonces descubrirás algo extraordinario, que el movimiento no interrumpe la paz, la expande, que no necesitas una cabaña en el bosque para estar en calma, que puedes llevar tu paz al tráfico, a la oficina, a una reunión familiar, a cualquier espacio donde antes te perdías. Porque la calma verdadera no es frágil, no depende de condiciones. Es una vibración que nace en ti y que puedes llevar a todos lados como una frecuencia protectora, como una música interna que marca tu ritmo, como un fuego suave que no se apaga. Tú puedes ser rápido y estar en paz. Puedes ser productivo sin ansiedad. Puedes estar lleno de responsabilidades y aún así estar en eje. Porque lo que hace la diferencia no es lo que haces, es desde dónde lo haces. Y cuando actúas desde el silencio, todo tu hacer se convierte en un acto sagrado, así que mueve el cuerpo. Haz lo que tengas que hacer, pero no salgas de ti, no te fragmentes, no te pierdas en la acción. Haz que cada paso sea un ancla, que cada gesto sea una oración, que cada momento sea una oportunidad para decirle al mundo, sí, estoy en movimiento, pero no he perdido mi centro. Y entonces, mientras otros corren agitados, tú caminarás como un guardián, sereno, firme, presente, porque en ti la calma no es un lugar, es una forma de avanzar. Capítulo 11. El espacio entre pensamientos. Ahí vive la intuición.
Ahí empieza la verdad. Vivimos atrapados en un flujo ininterrumpido de pensamientos. Desde que abrimos los ojos por la mañana hasta el último instante antes de dormir, la mente crea, anticipa, repite, comenta, compara, teme, recuerda, proyecta. Es como si una corriente interminable nos llevara sin darnos tregua, sin permitirnos detenernos a mirar desde fuera. Lo que pocos se atreven a decir con claridad es que no eres tú quien elige la mayoría de los pensamientos que aparecen. Ellos emergen como oleadas automáticas, condicionadas por la historia personal, la cultura, los miedos acumulados, las emociones no resueltas. Aparecen sin ser llamados, y si no estás consciente, les das poder, les das forma, les das energía, les das tu cuerpo, y en esa sesión inconsciente te vas perdiendo de algo infinitamente más valioso, el espacio entre pensamientos, ese espacio sagrado donde no hay palabras, pero hay presencia, donde no hay ruido, pero hay verdad, donde no hay explicación, pero hay claridad. El espacio entre pensamientos no es un lugar que puedas tocar, ni una técnica que se alcanza con esfuerzo. Es una pausa natural que ya ocurre en ti, pero que has aprendido a ignorar. Está ahí, cada vez que un pensamiento se va y otro aún no ha llegado. Está ahí, en el suspiro que no controlas, en la mirada que se pierde en el cielo, en ese instante en el que dejas de aferrarte al hilo del pensamiento y simplemente estás. Ese espacio no es vacío, aunque lo parezca al principio, aunque la mente diga que no está pasando nada. En realidad, todo lo importante sucede ahí, porque solo cuando el flujo mental baja, solo cuando la superficie se aquieta, puede emerger lo profundo. Y en lo profundo no hay lógica, hay saber, no hay datos, hay sabiduría, no hay fórmulas, hay intuición, esa intuición que llevas dentro desde siempre, que no se aprende ni se entrena, sino que se libera cuando dejas de taparla con pensamientos. La intuición no grita, no repite, no negocia, no se disfraza de argumento, llega como una certeza suave, directa, sin conflicto. La sientes en el centro del pecho o en el vientre o en la nuca. Es una energía que te habla sin palabras, y aunque tu mente intente discutirla, tú ya sabes, ya entendiste, ya viste. La intuición vive justo ahí, en el espacio donde el pensamiento se calla y tú no necesitas más explicaciones. Pero ese espacio solo se abre si dejas de llenar cada rincón con diálogo interno. Si dejas de anticipar, de justificar, de controlar. Y eso es lo difícil, porque todo en el mundo moderno te ha entrenado a hacer lo contrario. Te enseñaron que pensar todo el tiempo es señal de inteligencia, que si no estás planeando algo, estás perdiendo el tiempo, que hay que tener una opinión para todo, una palabra para cada emoción, una explicación para cada sensación. Pero eso no es conciencia, eso es ruido. Ruido sofisticado, sí, pero ruido al fin, y el ruido tapa tu voz interior, tapa tu energía, tapa tu guía. Por eso muchos viven desconectados, sin saber por qué. Se sienten perdidos, pero no saben de qué. Están llenos, pero de contenido mental que no nutre, porque no han habitado el espacio entre pensamientos, no han hecho silencio suficiente como para escuchar lo que de verdad importa. Ese espacio no se conquista, se permite. No se crea, se revela. Solo necesitas estar presente sin forzar nada. Respirar sin apuro, mirar sin juicio, sentir sin interpretar. Cada vez que haces eso, estás abriendo un portal. Estás creando un campo donde la intuición puede emerger sin tener que pelear con tus pensamientos. Y esa intuición es tu alma hablándote.
No necesita convencerte, solo se expresa, y cuando la escuchas sientes una claridad diferente, no una claridad lógica, sino energética. No sabes cómo lo sabes, solo sabes, y en ese saber hay descanso. Porque cuando confías en la intuición, dejas de pelear con la vida. La mente intentará intervenir, intentará llenar ese espacio, intentará decirte que estás perdiendo el control, que necesitas pensar más, que necesitas planearlo todo, pero si tú sostienes el silencio, si tú eliges no engancharte con el próximo pensamiento, si tú aprendes a quedarte en ese espacio, la mente se calma. Y con el tiempo, aprende a obedecer a otro centro. Aprende que tú no eres su esclavo. Aprende que hay algo más sabio en ti que merece la última palabra. Y eso que observa, eso que elige, eso que respira en medio de la tormenta, eres tú. Entrenar el acceso a este espacio es la práctica más sutil y más poderosa de todas. No necesitas horas de meditación, necesitas momentos de presencia, respiraciones reales, silencios habitados, caminatas sin teléfono, ojos cerrados en medio del día, sentarte sin querer resolver nada, solo permitir que el pensamiento pase y no irte con él. Solo quedarte, aunque sea 5 segundos, y desde ese lugar actuar, decidir, hablar, vivir, porque cuando tu vida empieza a emerger desde ese espacio entre pensamientos, se vuelve más simple, más ligera, más certera. Ya no haces por miedo, ya no hablas por costumbre, ya no respondes por reflejo. Empiezas a vivir con alineación, y eso, aunque el mundo no lo entienda, es maestría. Maestría vibracional, maestría energética, maestría del alma. No se mide con títulos ni con palabras sabias. Se siente en tu presencia, en cómo entras a una habitación, en cómo sostienes la mirada, en cómo no te apuras, en cómo no necesitas impresionar, en cómo incluso en el movimiento sigues en silencio por dentro. Porque tú sabes, porque tú escuchaste, porque tú estuviste en ese espacio donde no hay pensamiento, pero hay verdad. Así que quédate. No corras a llenar el hueco. No apures el próximo pensamiento. No expliques nada ahora. Solo respira, solo siente, solo mira sin traducir. Ahí, justo ahí, ya estás. Estás en el lugar donde tu alma respira libre. Estás en el espacio donde la calma no se finge, se encarna. Estás en el umbral sagrado donde la mente se calla y tú, por fin, puedes escuchar. Capítulo 12. Tu entorno es tu eco. No puedes crear calma en una tormenta elegida. Puedes hacer todo el trabajo interior. Puedes respirar profundo, observar tus pensamientos, detenerte a meditar, hablarte con compasión, mirar tus heridas con amor. Pero si cada día eliges regresar al mismo entorno que te drena, que te satura, que te agita, que vibra desde la prisa y no desde la presencia, entonces estarás luchando contra una corriente constante que tarde o temprano volverá a arrastrarte. Porque la calma no es solo un acto interno, es también una frecuencia que se sostiene en lo externo. Y si no eliges bien tu entorno, tu campo se contamina, se distorsiona, se llena de interferencias que apagan tu luz más rápido de lo que puedes regenerarla. Tú eres campo, tú eres frecuencia, tú eres vibración antes de ser forma. Y tu campo, como todo campo energético, es sensible, absorbe, siente, percibe, registra. No solo lo que pasa dentro, sino todo lo que ocurre alrededor. Las palabras que escuchas, los gestos que ves, la información que consumes, las personas con las que convives, los espacios que habitas, los objetos que tocas, la música que suena, de fondo, el diseño de tu casa, el contenido que sigues en redes, incluso el tono con el que hablas contigo. Todo eso te afecta, todo eso te imprime una vibración. Y si no eliges con conciencia lo que dejas entrar,
terminarás vibrando en frecuencias ajenas, viviendo emociones que no nacieron en ti, pensando pensamientos que no te pertenecen. Por eso este capítulo es una invitación clara, directa, incluso desafiante. Haz limpieza, haz espacio, haz elecciones más sagradas. No puedes pedirle a tu sistema energético que se mantenga en calma si cada día lo sumerges en tormentas que tú mismo elegiste. No puedes sostener silencio si vives rodeado de ruido constante, de ruido constante. No puedes sostener claridad si duermes en un entorno caótico. No puedes ser presencia si te relacionas con personas que solo saben habitar la reactividad. Tu entorno es tu eco. Es el espejo que refleja y amplifica lo que tú emites, o lo que aún no te atreves a dejar de emitir. Y no se trata de volverte rígido. No se trata de cortar con todo, ni de vivir en una burbuja, ni de juzgar a los demás por su vibración. Se trata de reconocer lo que tu sistema ya no puede seguir sosteniendo sin pagar un precio. Se trata de ver con lucidez lo que antes justificabas. Se trata de sentir con honestidad cómo ciertos espacios, ciertas personas, ciertos hábitos ya no te expanden, te comprimen, te contraen, te llevan lejos de ti. Y eso, cuando estás en el camino de la calma, ya no se puede permitir. No desde el juicio, sino desde la responsabilidad. El primer paso es mirar con profundidad. ¿Qué espacios te hacen sentir más tú? ¿Qué lugares te invitan a respirar? ¿Qué personas te elevan sin esfuerzo? ¿Qué rutinas te vacían? ¿Qué vínculos te arrastran al ruido? ¿Qué información te satura aunque parezca entretenida? ¿Qué hábitos tecnológicos te sacan del cuerpo sin que lo notes? Toda esa información ya la tienes. Tu cuerpo la registra, tu campo lo percibe. Solo necesitas dejar de ignorarlo. Porque mientras más sensible te vuelves, más radical debe ser tu discernimiento. Diseñar un entorno que honre tu paz no es un lujo, es un acto espiritual. Es un gesto de amor hacia tu energía, y puede ser tan simple como dejar de seguir cuentas que te agitan, como ordenar tu espacio de descanso con intención, como dedicar 5 minutos cada mañana a estar en un rincón sin pantallas, como decir que no a una invitación cuando sabes que el ambiente no es para ti, como dejar de tener conversaciones repetitivas que no conducen a nada, como abrir una ventana, mover el cuerpo, poner música que te regrese a ti. El entorno no es solo físico, es también digital, vibracional, energético, y tú tienes más poder del que crees para elegirlo. No te acostumbres a vivir rodeado de lo que no te representa. No te resignes a sostener lo que te pesa solo porque es lo que hay. No sacrifiques tu paz por encajar, por complacer, por no incomodar. Porque cada vez que lo haces, le enseñas a tu alma que su calma no es prioridad. Y eso, si se repite, apaga tu luz, lentamente, sin que lo notes, hasta que un día el ruido ya no está solo afuera, vive dentro de ti. Pero también puedes hacer lo contrario, puedes elegir espacios que eleven, personas que sumen, rituales que limpien. Puedes convertir tu entorno en una extensión de tu silencio interior. Puedes hacer de tu habitación un templo, de tu teléfono un canal consciente, de tu rutina una práctica energética. Puedes decidir con quién compartes tu energía y con quién ya no. Y aunque al principio duela, porque soltar siempre duele, sentirás algo nuevo que se instala en ti, espacio. Y en ese espacio nace la calma real. La calma no se improvisa, se cultiva, y uno de los terrenos donde se siembra es tu entorno. Así que míralo como un jardín, saca lo que intoxica, riega lo que te nutre, protege lo que crece. Y cuando lo hagas, verás cómo tu energía empieza a sostenerse con más firmeza, cómo tu cuerpo se relaja sin explicación, cómo tus pensamientos se aquietan sin que los mandes callar, porque no estás forzando la paz,
estás permitiéndola. Estás creando las condiciones para que florezca. Estás dejando de vivir en tormentas ajenas para construir tu propio clima interior. Y cuando eso pase, cuando el afuera refleje lo que ya cultivaste dentro, cuando tu entorno se vuelva aliado y no enemigo, cuando tu vida cotidiana te devuelva a ti en lugar de alejarte, entonces ya no necesitarás luchar por mantenerte en calma. Tu calma será tu estado natural. Y eso, en este mundo, es revolución silenciosa. Capítulo 13. Rituales de silencio. Haz del silencio un hábito, no una excepción. No basta con entender el silencio. No basta con haberlo sentido una vez durante una meditación, o haberlo rozado en un paseo tranquilo por la naturaleza, o haberlo descubierto al cerrar los ojos en medio de una noche larga. El silencio no es un visitante ocasional, no es un lujo reservado para escapadas espirituales. El silencio es una necesidad energética, una medicina vibracional, una frecuencia que deberías cultivar todos los días de tu vida, porque cuando el silencio no es hábito, el ruido retoma el mando, y tú ya has hecho demasiado camino como para volver atrás. Ya no puedes permitir que la calma sea una excepción. Tienes que hacer del silencio un ritual. Un ritual no es una rutina. Una rutina es mecánica, una repetición automática. Un ritual es una decisión sagrada. Es una práctica que haces con presencia, con intención, con energía. Es una manera de decirle a tu alma: estoy aquí, no me he olvidado de ti, sigo creando espacio para tu voz. Y eso en medio de un mundo que te exige estar disponible todo el tiempo, que te bombardea con estímulos, que glorifica la urgencia. Es un acto de resistencia espiritual. Cada vez que eliges el silencio, estás desprogramando el sistema. Estás recordando otra forma de vivir. Estás creando un canal directo entre tu esencia y tu vida cotidiana. El ritual de silencio no tiene que ser complicado. No necesitas un altar con velas ni una técnica sofisticada. Puedes convertir cualquier instante en un ritual si le pones energía consciente. Puede ser la manera en que te sientas por la mañana, el momento en que inhalas antes de abrir el teléfono, el instante antes de comer donde agradeces, no con palabras, sino con presencia. Puede ser una caminata sin música, una ducha sin pensar, una taza de té sin distracción. Lo que importa no es lo que haces, sino cómo lo habitas. Uno de los rituales más potentes es simplemente cerrar los ojos y estar. No buscar nada, no resolver nada, no llegar a ninguna parte, solo estar en ti, sin ruido, sin palabras, sin prisa. Al principio puede incomodar. La mente pedirá volver, querrá que hagas algo, te dirá que estás perdiendo el tiempo, pero si tú te quedas, si tú sostienes el silencio aunque la mente grite, si tú permaneces en ese espacio donde nada ocurre pero todo se ordena, algo en ti cambia. Tu campo se limpia, tu energía se vuelve densa, sólida, firme, tu alma se siente escuchada. Haz del silencio una cita contigo cada día. Aunque sea 5 minutos, aunque te parezca poco, porque no se trata de cantidad, se trata de constancia, de repetir el gesto hasta que tu sistema aprenda que ya no necesita ruido para sentirse vivo, que puede respirar sin distracción, que puede descansar sin pantalla, que puede habitar el ahora sin explicarlo. Y cuando eso ocurre, cuando el silencio deja de ser raro y empieza a sentirse natural, cuando ya no lo buscas como escape, sino como punto de partida, entonces has recuperado algo sagrado, tu eje. Ese eje empieza a impregnar todo lo demás. Ya no reaccionas igual, ya no respondes desde la urgencia, ya no te sientes obligado a llenar cada espacio. Tu comunicación cambia. Tu energía cambia, tu manera de mirar cambia, porque el silencio ritual no solo limpia tu mente,
transforma tu campo. Y los demás lo notan, aunque no puedan nombrarlo. Sienten que estás distinto, que tu vibración no entra al juego de siempre, que hay algo en ti que no se agita, que no se pierde, que permanece. Ese algo es tu guardián, y para mantenerlo despierto, necesitas sostener tu práctica, no como una obligación, sino como un acto de amor, no como una moda, sino como una necesidad. Porque tú no puedes sostener paz interior si no la cultivas, y el cultivo requiere tiempo, atención, ritmo, repetición consciente. Empieza donde estás, con lo que tienes. Pon una alarma que no te pida correr, sino volver. Deja una pausa entre actividad y actividad. Respira antes de comer. Haz silencio antes de hablar. Quédate un minuto más en la cama por la mañana, con los ojos cerrados, no para dormir más, sino para sentarte contigo. Llena tu día de pequeños altares invisibles, donde pueda volver a ti. No importa si nadie los ve, no importa si no tienen nombre, son tuyos, son portales, son recordatorios de que tu calma no depende del mundo, depende de ti. Y si un día se te olvida, si un día el ruido gana, si un día te arrastra la corriente, no te juzgues, solo vuelve. Ese es el ritual más importante de todos, volver, una y otra vez, porque la paz no se alcanza y ya. Se cultiva, se honra, se practica, se recuerda, y tú, ahora lo sabes, no estás aquí para visitar la calma, estás aquí para encarnarla. Capítulo 14. El guardián que habita en ti. No estás solo. Tu esencia sabe cómo sostenerte. Hay momentos en que la vida parece demasiado rápida, demasiado ruidosa, demasiado exigente. Hay días en que la mente no calla, el cuerpo pesa, la energía se fragmenta y todo lo aprendido parece haberse desvanecido en un mar de distracciones. Esos días, más que nunca, vuelves a sentirte solo, como si el trabajo interno no hubiera servido, como si el ruido externo hubiera ganado otra vez, como si la paz fuera una meta lejana a la que no sabes cómo volver. Pero no estás solo, nunca lo estuviste, solo lo olvidaste, solo te alejaste del recuerdo más importante de todos. Dentro de ti vive un guardián, no es una figura externa. No es un ser invisible que te protege desde fuera, es una parte de ti, una presencia interna, un núcleo energético que no se fragmenta, que no se apaga, que no reacciona. Es lo que permanece cuando todo en ti se derrumba. Es lo que observa cuando tus pensamientos se pelean. Es lo que aún respira en ti cuando el caos mental grita. Ese guardián es tu esencia. No necesita esfuerzo para existir, no necesita explicación. Solo necesita una cosa para recordarte su presencia: espacio. El problema no es que no tengas paz. El problema es que no te das suficiente espacio para habitarla. Porque la esencia no interrumpe, no compite con el ruido. No te sacude como lo hacen tus pensamientos. Ella espera, siempre está. Pero tú necesitas crear las condiciones para volver a ella. Y cuando lo haces, cuando por fin paras, respiras, te sueltas, entonces ocurre el milagro silencioso. El guardián despierta. Y no necesitas verlo, lo sientes. Es una solidez interior, una calma sin argumento, una claridad sin esfuerzo. Es el momento en que algo dentro de ti dice: aquí estoy, no me fui, te estaba esperando. Este guardián no busca perfección, no espera que seas alguien más, no necesita que tengas todas las respuestas, solo quiere que vuelvas a ti, que dejes de fingir, que dejes de correr, que dejes de luchar con lo que no puedes controlar, porque Él sabe cómo sostenerte cuando tú no puedes. Sabe cómo silenciar la mente cuando tú te rindes. Sabe cómo reordenarte sin que tengas que entenderlo todo. Él no viene del intelecto,
viene de una capa más profunda, viene de tu verdad más antigua, de tu alma encarnada, de la calma que es parte de tu diseño original. Y cuando aprendes a confiar en él, tu forma de vivir cambia. Ya no sientes que todo depende de ti. Ya no estás tratando de controlar cada detalle. Ya no necesitas demostrarle nada a nadie, porque sabes que dentro de ti hay un espacio que no se rompe, que no se pierde, que no se ensucia con la opinión del mundo. Ese espacio no necesita ser defendido, solo necesita ser reconocido. Y cuanto más lo reconoces, más fuerte se vuelve, más presente está, más fácil es volver, incluso en medio del caos. Este es el paso final del camino hacia la calma, no buscarla afuera, no solo practicarla desde el hábito, sino reconocer que ya eres ella, que en tu centro no hay ruido, no hay carencia, no hay guerra, hay una llama suave, constante, inalterable. Y esa llama es el guardián, es la versión de ti que no necesita máscara, que no necesita argumento, que solo vibra, vibra con coherencia, con firmeza, con amor, y no importa cuántas veces lo olvides, él siempre está. Puedes pasar semanas perdidos en el pensamiento, puedes caer en hábitos antiguos, puedes volver a lo que juraste que ya habías superado. No importa. El guardián no te castiga, no se va, no te abandona. Él te espera, porque su función no es exigirte, es sostenerte. Y cuando tú lo reconoces, el alma respira, porque por fin no estás pidiéndole a nadie que te dé paz. Estás permitiendo que tu paz vuelva a ocupar su lugar, y ese es tu lugar real, tu hogar, tu frecuencia más pura, tu identidad energética más alta. Desde ahí puedes vivir sin fingir, amar sin miedo, elegir sin prisa, hablar sin ruido, caminar sin fragmentarte. Desde ahí ya no tienes que sostenerlo todo tú, porque el guardián sostiene contigo, así que no te olvides, no corras más, no pidas afuera lo que solo puedes recuperar dentro. Detente, respira, siéntate contigo, pon la mano sobre tu pecho y dile suavemente, sin palabras, desde lo más profundo, estoy aquí, volví. Sé que estás, y en ese instante, como una vibración que vuelve a encenderse, lo sentirás, tu fuerza, tu eje, tu guía silenciosa. El guardián nunca se fue. Solo necesitabas recordar que vive en ti. Capítulo 15. La calma es contagiosa. Tu paz puede sanar a otros sin decir una palabra. Has caminado lejos, más de lo que tal vez puedes ver. Has atravesado capas de ruido que antes parecían normales. Has observado tu mente con una lucidez nueva. Has descubierto cómo el silencio no es un vacío, sino un espacio lleno de verdad. Has respirado contigo, cuando antes solo corrías. Has aprendido a habitar el presente, has hecho del silencio un ritual, de la calma un templo, de tu cuerpo un lugar sagrado. Y aunque este viaje ha sido interno, invisible para la mayoría, ha cambiado tu vibración por completo. Y eso, aunque no lo digas, aunque no lo muestres, se siente, porque la calma real no necesita anunciarse, no busca atención, no se presenta con palabras espirituales ni con frases elaboradas. La calma real es vibración, es presencia, es una energía que entra en la habitación antes que tú, que impacta sin esfuerzo, que sostiene sin tocar, que guía sin dirigir. Y cuando tú vives desde esa calma, cuando te sostienes desde adentro, todo tu entorno empieza a reordenarse a través de ti, sin imponer, sin corregir, solo con tu manera de estar. La calma no es pasiva, es generativa. Es un estado de frecuencia tan estable que invita al otro a bajar su ruido. Tu mirada serena puede aflojar una discusión. Tu respiración profunda puede desactivar una reacción en cadena. Tu decisión de no responder desde el impulso puede detener una herida antes de que se repita.
Y todo eso lo haces sin decir nada, sin imponerle al otro tu camino, solo siendo tú en paz. Este es el regalo oculto del trabajo interno. Lo que cultivas en tu silencio transforma el campo colectivo. No se trata de volverte guía de otros. Se trata de vivir de tal manera que tu sola existencia sea un bálsamo. Una interrupción amorosa en medio del caos, una grieta por donde pueda colarse un poco de luz, y lo harás sin darte cuenta. Cuando sonrías sin ansiedad, cuando camines sin apuro, cuando escuches sin interrumpir, cuando te sostengas sin explicarte. Entonces otros, al estar cerca de ti, sentirán una pregunta silenciosa despertarse en su interior. ¿Cómo puede esta persona estar tan en calma en este mundo? Y tal vez eso no los despierte del todo, pero tal vez sí. Tal vez esa semilla germine más tarde. Tal vez no digan nada, pero algo en su cuerpo lo registre, porque el cuerpo reconoce la verdad. La energía reconoce la coherencia, y tú te has vuelto un canal limpio. Has hecho la limpieza, has bajado el volumen del ego, has aprendido a volver, y ese aprendizaje, ese trabajo silencioso, es ahora un servicio. No necesitas forzar nada, no tienes que enseñar nada, solo sigue encarnando lo que has descubierto. Sigue respirando antes de hablar. Sigue haciendo del presente tu hogar. Sigue eligiendo silencio en lugar de reacción. Sigue cultivando tu espacio como un jardín invisible. Y verás cómo la vida responde. Cómo las personas cambian su tono contigo. Cómo las conversaciones se transforman. Cómo tu entorno empieza a reflejar tu nueva vibración. No por arte de magia, sino porque tú te convertiste en la frecuencia que el mundo está necesitando. Esa es tu nueva función. No solo habitar tu calma, contagiarla, no con palabras, no con discursos, con presencia, con integridad, con autenticidad, con la simple decisión de no salirte de ti, aun cuando otros lo hagan, aun cuando el entorno grite, aun cuando haya caos, no para ser mejor, no para demostrar nada, solo porque tú ya sabes dónde está tu centro. Y ese saber, cuando es real, se comparte sin esfuerzo. Hoy termina este viaje, pero empieza otro más profundo, el del guardián que ya no necesita herramientas todo el tiempo, porque se ha convertido en la herramienta, el del alma que ya no busca salvación, porque sabe que ya volvió a casa, el de la calma que ya no se visita, porque ahora habita en ti. Y si alguna vez dudas, si te alejas, si olvidas todo esto, recuerda lo esencial. Tu paz no es para ti solamente. Tu paz es una medicina colectiva. Tu paz es tu legado energético. Y tú ya eres eso. Tú eres el guardián. Llegaste al final de este viaje, pero en realidad lo que termina aquí es solo el principio, porque este audiolibro no vino a enseñarte algo nuevo. Vino a recordarte lo que ya sabías, lo que siempre estuvo dentro de ti, esperando ser escuchado. Esa parte silenciosa, fuerte, vibrante, sabia, que no necesita ruido para existir, que no necesita prisa para avanzar, que no necesita control para vivir en verdad. Tu calma no es una técnica, no es una meta futura, es una frecuencia natural que está regresando a ti, y ahora que la has sentido, aunque sea por momentos, ya no puedes olvidarla del todo. Puedes desconectarte, sí. Puedes perderte otra vez en el ruido del mundo, pero ya no será igual, porque ahora sabes volver, ahora tienes un mapa, ahora hay un guardián dentro de ti que no dejará que te pierdas por completo. Ese guardián no tiene forma, no tiene nombre, es tu alma despierta, tu presencia firme, tu eje sagrado, y lo mejor que puedes hacer con eso es honrarlo. Cultivarlo, compartirlo. Si este contenido resonó contigo, si te sostuvo, si te ayudó a recordar, a pausar, a volver, te invito a quedarte cerca. Este canal es más que un lugar para escuchar.
es un espacio de energía consciente, un refugio vibracional en medio de tanto ruido. Aquí seguiremos creando palabras que limpian, silencios que sanan, prácticas que no solo se escuchan, se sienten. Así que suscríbete. No para seguir un canal, sino para seguir el camino, para que cada nuevo episodio sea una nueva pausa, un nuevo ancla, un nuevo portal de regreso a ti. Gracias por estar, gracias por elegirte, gracias por recordar que el silencio no es ausencia, es presencia multiplicada. Y tú, ahora lo sabes, eres el guardián, y el mundo te necesita así, necesita así.